Buenas noches, estimados invitados e invitadas. Primero de antemano quiero agradecerles por su presencia el día de hoy aquí en esta serie de talleres con temáticas acerca de las diferentes tecnologías aplicadas en la educación. Primero vamos a iniciar con un video acerca de los diferentes beneficios que existen en la educación con ahora la implementación de las TICs. Bueno, quisiera que alguien me comparta su opinión acerca del video, sobre qué le llamó la atención, sobre algo importante que haya destacado en el video. Bueno, tal como comentan en el chat, la tecnología ahora es muy importante, debido a que por diferentes circunstancias, como la pandemia, como por ejemplo el paro nacional que ocurrió hace un año, nos ha beneficiado a la educación, la tecnología, dándonos la oportunidad de seguir con nuestros procesos formativos, no dejando de lado la educación, teniendo más programas, más oportunidades de aprendizaje, pudiendo innovar en nuestras clases y sobre todo motivándoles a los estudiantes cada día. Ya. El día de hoy tenemos un taller acerca de las narrativas digitales y ustedes se preguntarán qué son las narrativas digitales o por qué son importantes, por qué nos está dando este taller. Y bueno, quiero recalcarles que primero es muy importante que contemos con su presencia el día de hoy porque no solo es un beneficio para mí, como persona para darles a conocer esta temática, sino también para su formación, para que tengan un poco más de conocimiento acerca de herramientas que podemos usar de apoyo para dar a conocer un tema o simplemente para motivar en alguna temática a nuestros estudiantes y es un tema muy interesante. Listo. Primero vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre qué son las narrativas digitales. Para las personas que no sepan o no hayan escuchado esta terminología. Listo. La narrativa digital o digital storytelling es una técnica educativa que permite a los estudiantes aprender mediante la creación de historias apoyadas en el uso de las TIC. Aunque el concepto de narración viene ya hace varios años y lo venimos usando siglos ya, este, el ser humano ha adquirido nuevo conocimiento en lo que es la narrativa oral y escrita, apoyado a lo que es la aparición de las nuevas tecnologías y ampliando y potenciando su abanico de posibilidades de aprendizaje. Listo. Esta herramienta apoya mucho a la educación, sobre todo en la parte de lengua y literatura, en em, cuando contamos cuentos, cuando contamos historias. Es muy importante es- esta nueva tecnología.
Listo. Los relatos digitales o digital storytelling son el arte de contar historias con la ayuda de herramientas digitales, ya sea con programas de videos, videos interactivos, el audio y otros muchos recursos TIC. Esta técnica puede involucrar tanto a estudiantes como docentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo los docentes podemos implementar esta actividad en nuestras planificaciones como parte del docente, es decir, como que el docente va a grabar esta historia, la va a contar, la va a dar a conocer a sus estudiantes, sino como una actividad que, por ejemplo, los estudiantes puedan contar alguna experiencia, dar a conocer alguna temática de su interés o simplemente dar a conocer alguna pregunta que ellos tengan sobre algún tema. Listo. Este, los docentes podemos crear estas historias digitales para despertar el interés de nuestros estudiantes por un determinado tema o para presentarles, digamos, una temática específica en la materia con un formato más interesante, con alguna historia de que les va a llamar la atención, con algún cuento. Por ejemplo, tenemos el claro ejemplo de la historia contada del lobo feroz acerca de la caperucita roja. La versión del lobo feroz es por qué pasaron esos acontecimientos y cuál fue la visión del lobo entre toda esta historia de la caperucita roja. Entonces es un video muy interesante ver otra perspectiva, algo diferente, algo que va a despertar el interés de los estudiantes. Listo. En cambio, los estudiantes pueden realizar estos relatos digitales como una potente herramienta de aprendizaje. Les ayudará a desarrollar competencias como lo digital o la lingüística, entre otras, fomentando su creatividad, trabajar en distintos procesos cognitivos como la comprensión, el análisis o la síntesis. Se convertirá en creador de su propio contenido y no será consumidor del conocimiento, contenidos o opiniones de otras personas, sino que va a potenciar su parte crítica dentro de este proceso. Listo. Dentro de las narrativas digitales también tenemos factores indispensables para desarrollar esta temática. Es muy importante considerar varios aspectos para implementar una buena historia dentro de estas narrativas digitales. Como primer punto tenemos la sorpresa. El contenido, el contexto y la forma deben convertirse en una manera eh, que logremos una historia amena y entretenida que capte la atención de la audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia no sea aburrida, que no tenga muchos contenidos, que no tenga muchas temáticas y que se enfoque a un tema específico. Por ejemplo, si hablamos de las plantas, no podemos abarcar todas las temáticas que abarca el contenido de las plantas o el tema de las plantas, sino un tema específico, por ejemplo, la fotosíntesis. Podemos hablar de ese tema específico en vez de ampliar tanto, tener tantas temáticas y llevar a que el estudiante se confunda o que pierda la motivación o se desmotive. Gracias. Como segundo punto tenemos la relevancia. Es imprescindible adaptar la historia a la audiencia a la que va dirigida. Em, ¿Qué quiero decir con esto? Que no será lo mismo plantear una historia a jóvenes de tercero de bachillerato que a unos de décimo de básica. Entonces, debemos especificar mucho los contenidos, el vocabulario, y la historia que vamos a tratar para conectar mejor emocionalmente con los estudiantes y de esta manera poder llegar con esta historia. Es decir, eh, que no sea una historia inventada, que no sea una historia fuera de contexto o que a los estudiantes no tenga mucho interés o mucha relevancia dentro de su desarrollo. Por ejemplo, no les podemos narrar una historia acerca de la factorización a unos estudiantes de tercero de básica. Entonces, en eso debemos tener mucho cuidado sobre
tener mucha conexión con lo que vamos a tratar. Como tercer punto tenemos el factor personal. Es primordial establecer vínculos emocionales entre el producto y la audiencia. Para ello, el contenido de la historia tiene que relacionar al individuo con el tema. A menudo se utilizan terceros que sirven como puente entre ambos, al relatar sus experiencias emocionales con diferentes temáticas. Es decir, la historia se percibe como más creíble y objetiva. Em, Aquí podemos resaltar historias que los estudiantes nos quieran compartir, historias de estudiantes voluntarios que quieran compartir acerca de cierta temática. De esta manera será un poco más fácil que la historia sea creíble y que tenga un objetivo. Como cuarto punto tenemos la autenticidad. Aunque tratemos de adornar nuestra historia y hacerla más atractiva con contenidos que sean más emocionantes y fáciles de recordar, esta historia debe ser verídica, es decir, debe contener honestidad y ser muy transparente. Debido a que los estudiantes se darán cuenta si es una historia totalmente creada, inventada y que solamente tiene ficción. Entonces, es mejor llegar con una historia real, con una historia de una experiencia totalmente verídica. A los estudiantes, esta historia llegará mejor que una historia totalmente de ficción y real, que tenga contenidos muy inverosímiles y que aleje al estudiante, porque si el que es una historia totalmente inventada, que no tiene un objetivo, que no es clara, que no es coherente. Entonces, el estudiante lo que va a hacer es desmotivarse porque no encuentra una realidad dentro de esa historia. Listo. Dentro de las narrativas digitales también tenemos beneficios. Dentro de la educación existen muchos beneficios al implementar esta estrategia. Dentro de estos beneficios tenemos que mejorar la comprensión. Al leer y escuchar diferentes historias en plataformas tecnológicas, inconscientemente los niños están trabajando su capacidad de percepción y creatividad tecnológica. Se van construyendo ideas claras sobre diferentes situaciones, sentimientos o personajes. Tras la lectura se recomienda hacer preguntas para comprobar si su comprensión ha sido eficaz. Es decir, que al terminar la narrativa digital, ya sea escuchada, producida o en cualquier producción que sea esta, debemos saber que los estudiantes tuvieron un análisis o una comprensión lectora eficiente, es decir, que entendieron el contenido o es, el fondo que se presentaba detrás de la historia o dentro de la historia. De esta manera se puede realizar diferentes test, preguntas, debates, entre otras actividades se pueden desarrollar para saber si es que la comprensión fue eficaz del estudiante. Listo. También tenemos que mejorar la capacidad de análisis. Después de comprender un suceso, la capacidad de análisis del individuo le permite dar respuestas al porqué de las acciones, es decir, qué pasó en la historia o por qué pasó o qué aconteció dentro de la historia. Imaginar otras reacciones, otros finales, otros desenlaces, otros comienzos, otros personajes. Es importante ya que va a ser una actividad estimulante y que les va a gustar a los niños para desarrollar esta capacidad de creatividad e imaginación que es muy importante, al menos dentro de las primeras etapas que se va aflorando esta capacidad. También mejora la capacidad de síntesis, que es muy importante. Los cuentos y las historias permiten descartar y seleccionar los acontecimientos realmente importantes que han tenido lugar. Resulta una habilidad necesaria para el futuro académico y laboral de los estudiantes. Eh, es muy importante que incentivemos la capacidad de síntesis dentro de los estudiantes a partir de estas actividades como narrativas digitales que van a ser una motivación del estudiante. Porque después, por ejemplo, en bachillerato se les hará mucho más fácil sintetizar diferentes contenidos
y su capacidad crítica será mucho mejor. Dentro de esto, si es que vamos implementando estas actividades como narrativas digitales, que les ayudará a la capacidad de síntesis. También uno de los aspectos más importantes y que resalta las narrativas digitales es el aumento de la creatividad. Al estar escuchando, leyendo estas narraciones, el receptor va creando imágenes mentales acerca de lo que va escuchando, si es que no tienen imágenes o videos. Entonces, el estudiante va creando, se va imaginando la historia, va creando nuevos escenarios, va creando nuevos personajes, va preguntándose en sí, ¿qué pasaría si esto hubiera sucedido diferente? Si este personaje hubiera hecho esto diferente, si personaje no hubiera existido. Entonces se empieza a este, fomentar esa capacidad de análisis, de imaginación, de creatividad, y es muy importante dentro de los estudiantes esto. Listo. También dentro de las narrativas tenemos los pasos para desarrollar una narrativa digital. Listo. Dentro de estos pasos, para que los relatos digitales, narrativas digitales o digital storytelling resulten efectivos tanto para el docente como para los estudiantes, deben tener claros los pasos del proceso. Existen autores que tienen diferentes opiniones acerca de cómo establecer los pasos para realizar una narrativa digital y que esto sea efectiva. Sin embargo, yo considero que estos pasos son muy fáciles de implementar y son muy importantes. Y también fáciles para explicarle a un estudiante y para que pueda desarrollarlo con mayor motivación. Primero, comenzar con una idea. Todas las historias buenas que destacan, interesantes, giran en torno a una idea. Puede ser un tema de la asignatura, de la materia, una pregunta, un contenido de la actualidad, un valor que queramos trabajar en el estudiante, alguna experiencia que quiera contar o algún aspecto que quiera contar el estudiante. Una vez decidida esta idea, hay que concretarla y definirla a través de una propuesta, ya sea escrita en unas líneas, dibujada en un mapa mental, en un esquema. Este será el comienzo de la historia de la narrativa digital, que puede ser divulgativa o de ficción, es decir, puede ser tanto real como de ficción. 2. Investigar, explorar y aprender. Antes de comenzar a escribir, los estudiantes deben documentarse y convertirse en expertos del tema. Es decir, que conozcan acerca de todo sobre el tema, que sean expertos en el tema, que profundicen, investiguen muy bien acerca de la temática, que la dominen muy bien, que si existe alguna pregunta en el público acerca de un tema que no quedó claro o de alguna idea que quedó en la mente de algún estudiante, pueda ser contestada en el mismo relato de la historia. Ya. Es bueno que durante este proceso vayan organizando la información, ya que les servirá estructurarla y sintetizarla a la hora de escribir. Pueden hacerlo mediante mapas conceptuales, murales digitales, esquemas mentales, entre otros. Tercero, escribir la narración. En esta parte no hay que tenerle miedo a escribir. Este, Principalmente en los dos pasos anteriores, ya se resolvió gran parte de la introducción, es decir, qué vamos a contar en la historia y también su estructura. Ahora solo la preocupación está en el uso correcto del vocabulario, de la gramática, que tenga mucha coherencia el contenido y seleccionar también la persona que va a narrar esta historia es muy importante, que tenga un tono de voz correcto, que no se trabe al hablar, que no tartamudee, que tenga una fluencia bastante llamativa para la audiencia y también estructurar los elementos básicos de la narración es importante, es decir, qué se va a hablar en el comienzo, cuál va a ser el nudo, qué se va a plantear en el desenlace. eh, ya. Como cuarto paso tenemos dibujar y planificar el guión. Una vez escrita ya la historia, hay que pensar cómo se va a ilustrar, qué imágenes o recursos se van a dar forma a la historia,
cómo se conjugará, qué se quiere mostrar en la historia. Entonces, esto es muy importante si es que se van a usar videos, si se van a usar imágenes, si es que alguien va a crear estas ilustraciones, en qué plataforma se las va a crear, qué recursos se necesita para apoyar a la historia, entre otros. Como quinto paso tenemos crear o seleccionar los recursos. Ha llegado el momento de producir la historia. Durante esta fase, los estudiantes deberán grabar la voz, deberán probar diferentes tonos, seleccionar la música de fondo, elegir el volumen acorde al tono de voz del narrador, elegir o crear las ilustraciones, videos, mapas, y los demás recursos que van a apoyar la historia también es muy importante. Como sexto punto tenemos montarlo todo. Con la historia ya escrita, todos los recursos preparados, imágenes hechas, los estudiantes ya pueden ponerse manos a la obra y elaborar su creación. Una buena idea es proporcionarles una rúbrica, por ejemplo, una lista de cotejo, que les oriente acerca de las metas básicas a cumplir y las habilidades extra que les subirán la nota. Es decir, en esta lista de cotejos, por ejemplo, podemos poner los criterios de evaluación, los puntos que necesitamos que se cumplan, por ejemplo, que el narrador tenga mucha fluidez y un vocabulario acorde de la unidad, que se utilicen diferentes vocabulario, que exista una investigación previa a la, a la creación de la historia. También un punto muy importante es las preguntas después de escuchar la historia o de ver la historia por parte de sus compañeros. Entonces, todos estos puntos podemos plantearlos en una lista de cotejo para que los estudiantes sepan qué metas deben cumplir con esta narrativa digital y no simplemente la creen por sacarse una nota o por una actividad que el docente planteó, sino que tenga un objetivo más que todo. Listo. Como séptimo paso tenemos compartir, tanto en clase como con sus compañeros, como en la web, como en YouTube, que les dará acceso a un público mucho más amplio y les motivará. Es decir, que tal vez pueda existir un nerviosismo por parte de los estudiantes al publicar un video totalmente producido por ellos, pero es esencial para que puedan ver que sus productos pueden ir más allá que una simple presentación en clase. También lo pueden presentar en una casa abierta con narrativas digitales, entre otros. Como octavo punto tenemos reflexionar y comentar. Es importante que al final los estudiantes reflexionen acerca del proceso y reciban opiniones de sus otros compañeros. En este apartado se puede desarrollar preguntas de cómo se ha desarrollado la tarea, qué he aprendido con las narrativas digitales, qué pude haber hecho mejor, y así se podrá desarrollar su parte autocrítica y les ayudará a mejorar su producto con otra narrativa digital. Listo. Em, Como siguiente punto vamos a presentar un programa de narrativas digitales que es Tuntastic. Este programa tiene diversas características que es muy interesante y muy enriquecedor por si quieren adaptarlo a sus clases, por si quieren implementarlo. Realmente va a llamar la atención mucho de los estudiantes debido a que es un programa más que todo planteado en 3D. Listo. Con esta aplicación los niños pueden crear sus propios dibujos animados y contar sus historias gracias al amplio abanico de recursos y opiniones para inspirar a los pequeños a la hora de crear su propio contenido. Tuntastic 3D es una aplicación muy fácil de utilizar en la que a través de distintos mundos interactivos se puede crear videos en 3D. Aquí los niños también podrán personalizar múltiples dibujos, mezclar las imágenes que más les guste, e incluso insertar su propia fotografía para convertirse en protagonistas de esta historia. Además de esta aplicación les permite agregar distintas pistas de sonidos que son propias de la aplicación,
compartir con sus amigos las animaciones 3D y mucho más. El objetivo de los desarrolladores de esta aplicación es fomentar la creatividad y la imaginación, además de descubrir nuevas habilidades de los estudiantes. También aumentar el potencial creativo desde temprana edad para convertirse en futuros ilustradores, diseñadores, directores de cine. Entonces, es muy importante desarrollar eso en nuestros estudiantes porque así les estamos dando un plus acerca de si es que les gusta estas actividades de edición de videos, de narrar, entre otros. Listo. Em, También tiene un mundo tridimensional en los que pueden participar tanto los docentes como los estudiantes al momento de crearlas. Listo. Esta aplicación está tanto para Android como para iOS. Está diseñada en 3D y atrae mucho la atención de los niños. Es como una caja de juguetes que también conecta con fotos y con colores personalizados que los niños quieran. Contiene una lista de canciones propias para mejorar las aventuras. Cuenta con videos para exportar a la galería de fotos y poderlas compartir a la web. Permite compartir estas animaciones 3D creadas ahí dentro de la clase o en cualquier espacio. Presenta escenarios, personajes y un laboratorio de historias lúdicas, además de dibujos creados en la aplicación. Facilita la selección de 3 narrativas digitales para divulgar la creación. Este, Listo. En este momento les voy a compartir un video tutorial acerca de cómo ingresar a Toontastic. Listo. Permítame un momento. ¿Dónde está compartir? Listo. Crea videos como nunca antes con Toontastic. Hola, soy Fernando Astorga y hoy te mostraré cómo puedes crear este tipo de videos utilizando Toontastic. Toontastic nos permite crear videos de animación 3D fácilmente. Es una app de Google y está diseñada para ser utilizada por chicos y grandes. Puedes mostrar una historia de manera graciosa y visualmente atractiva o asignar proyectos a tus alumnos utilizando esta aplicación. A continuación te muestro cómo usarla. Descarga la aplicación en cualquier dispositivo móvil usando el enlace en la descripción de este video. Abrimos la app. Y tocamos el botón más para crear un nuevo video. Existen 3 opciones de narrativa para contar nuestra historia. Veamos cómo crear un video de historia corta. Grabaremos la primera parte. Elegimos un escenario. Añadimos personajes. Y listo. Tocamos cada personaje para acomodarlo en la escena. Si tocamos el rostro de un personaje, este moverá los labios. Si lo deslizamos, este comenzará a caminar. Una vez que toquemos Start, se comenzará a grabar el audio de nuestro micrófono. Algo ideal para contar la historia y hacer las voces de cada personaje en tiempo real. Hey, we should go exploring. That is a great idea. Cuando terminamos, tocamos el
botón Stop. Podemos añadir música de fondo a la escena. Seguimos los mismos pasos para cada parte de nuestra historia. Y listo, cuando hayamos terminado, le ponemos título y podremos exportar el video fácilmente. Toontastic te permite dibujar tus propios personajes y tus propios escenarios. Es una aplicación muy fácil de usar, disponible para dispositivos Android y iOS. ¿Qué te parece esta aplicación? Seguramente a tus estudiantes les encantará. Si ya... Listo. Ahora voy a compartir un producto ya elaborado en Toontastic. Bueno, que va a llamar mucho su atención. It was a dark and stormy night when suddenly a terrifying monster caught. We need a monster. Yeah. How about? It's you. Cool. He needs a scary friend. Give it fangs. We're gonna get you. Roar. Ah! That's a wrap. Directed by you. Bueno, dentro de este ejemplo podemos notar que puede llamar mucho la atención de nuestros estudiantes. Y sobre todo va a ser una actividad diferente en la que van a poder ser ellos mismos los protagonistas de estas actividades. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, igual la puede dejar en el chat o me puede escribir a mi correo que ya lo voy a dejar en el chat para solventar cualquier duda. Listo. Muchas gracias por su participación en este taller acerca de las narrativas digitales. Espero pueda ser de mucha utilidad esta aplicación, que puedan incorporarla dentro de sus planificaciones y sobre todo que pueda llamar la atención de sus estudiantes con diferentes temáticas que las pueden aplicar. Muchas gracias y eso es todo. Nos vemos en el siguiente taller número 2.